Buenas tardes, buenas noches, ya está oscureciendo a esta hora. Mi querido hermano, vamos a tener hoy este culto. Qué bueno que poder hacerlo y compartirlo y poder estar también en su casa ahí, reunido con su familia, con sus hijos, con su esposa, usted. Así que bueno, vamos a empezar con una oración, que Dios nos guíe. Señor, queremos ser agradecidos por tener la oportunidad, Señor, de compartir una palabra con mis amigos, con mis hermanos, con mis hermanas. Señor, que sea de bendición como cada palabra tuya, Señor, que está impartida acá en la Biblia, Señor, en tus escrituras. Señor, que estemos con los oídos prestos para escuchar lo que tu Espíritu Santo quiere decirnos, para poder ejecutarlo, poner por obra, Señor, asimilarlo y aprenderlo. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La palabra de Dios siempre nos está sugiriendo y nos está enseñando. Y el domingo pasado yo predicaba de lo que era la sucesión de las personas a un puesto, a una jerarquía, a una jefatura. Pero también me refería a la obra de Dios y a aquellos que son sucesores de personas que siguen el llamamiento de Dios y continúan la obra de Dios. Hoy vamos a tener una sugerencia para los hombres y para los jóvenes. Yo diría para los líderes de la iglesia. Pero estamos hablando de líderes. A veces hay líderes que ocupan un cargo en la iglesia, pero es medio que después se desinflan, ¿vio cómo es? Pero yo quiero hablarle a la iglesia hoy y a aquellos que están formándose lo que Pedro le habla a los líderes de la iglesia. Acompáñeme ahí en Primera de Pedro, capítulo 5. Le doy un tiempo para que lo busque. Y yo le voy a estar leyendo y les voy a estar compartiendo lo que yo asenté en mi carpeta. ¿Sí? ¿Lo tiene ahí? Muy bien. Vamos a ir versículo por versículo. ¿Sí? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que sois también participantes de la gloria que será revelada. Acá Pedro le habla a los ancianos, a los líderes de la iglesia, mostrándose él también como líder de la iglesia de Jesucristo. Y dice que, ¿qué significa un líder o un anciano? Son hombres maduros en la palabra de Dios, personas que tienen experiencia en las cosas de Dios y que se han sujetado a la voluntad de Dios y han crecido en esto, ¿no? Y dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Acá, qué bueno saber, como yo siempre digo en los devocionales o en las prédicas, el tener asimilado lo que el Señor padeció por la humanidad, el cuidado que tuvo por sus ovejas, por la grey de ellos. Esto lo decía Pedro porque él fue testigo de la pérdida de la vida del Señor que ha dado por sus ovejas. Si nosotros como líderes, como quiera llamarle, anciano, como diácono o como obispo de la iglesia, podemos tener en la realidad la cruz, la muerte del Señor, vamos a predicar de otra forma diferente o vamos a tomar las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a entender el sacrificio del Señor, lo que Él hizo. Pedro había visto, lo repito, a su pastor, al gran pastor, padecer por sus ovejas. Ahora hay una recomendación. Dice versículo 2, apacentad la grey de Dios
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. Primeramente, apacentar o pastorear, yo puse algunos significados de esto: alimentar, defender, gobernar, refrenar la grey que es de Dios. Pero a todo esto, al anciano, a todas las personas que están en autoridad, se nos dio la responsabilidad de cuidar, de apacentar esta grey, que ni siquiera es nuestra, sino que es del Señor, que Él nos dio la responsabilidad a nosotros de esto. Dice, no por fuerza, sino por voluntad propia, no por ganancia deshonesta. Acá lo deja muy específico porque Pedro entendía que podía pasar esto. Ahora, cuando Pedro hablaba de estas cosas a los ancianos, apacentar la grey de Dios, cuidarla, yo creo que Pedro recordaba lo que el Señor le dijo ahí en Juan capítulo 21, versículo 16. Vamos a ir ahí un minuto. Juan capítulo 21, versículo 16. Yo creo que esto lo tenía en claro Pedro cuando le predicaba a esta gente, estos ancianos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Cuando decía esto, seguramente Pedro se acordaba este dicho que tuvo con el Señor, ¿no? Y que después de haber dicho todo esto también le había negado. Ahora Pedro le dice a la grey, le dice a los ancianos: apacentad la grey de Dios. Aquí vemos una buena disposición, no forzada, sí con buena voluntad. Un mandamiento movidos por amor, con sincero deseo. El Espíritu Santo da la carga y la capacidad a los ancianos, que debemos responder con un corazón dispuesto. Con un corazón dispuesto. No con emociones, porque la emoción dura muy poco y nosotros tenemos la responsabilidad de la grey de Dios, no de ser director técnico de un equipo de fútbol, tampoco presidente de una identidad, sino como ancianos, como líderes, la responsabilidad que Dios nos da de apacentar esta grey. 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplos de la grey de Dios. Nosotros como líderes, mi querido hermano, hermana, o usted como cristiano también, tenemos responsabilidades de dar ejemplo, primeramente, a los que son creyentes nuevos y también a todo creyente. Vemos acá una buena disposición, ¿no? Dice la palabra. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14 y 15, Primera de Corintios, capítulo 14 y 15, dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian en el Evangelio que vivan del Evangelio. Escuche bien y entienda, ¿eh? Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de nosotros.
Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. El cielo de Dios. La bendición de Dios para su vida. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi regalo? ¿Cuál es la recompensa que yo tengo del Señor? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Cuidado, muchachos. El Evangelio no es un juego. La palabra de Dios no es un juego. Tenemos que realmente pensar en serio, madurar cada día de lo que Dios nos puso en nuestra mano. Sus hijos. A usted líder, a usted anciano de una iglesia o líder de una iglesia, usted que tiene una célula, usted no tiene un grupo de personas para tomar un mate y compartir una galletita. Usted tiene que dar la palabra de Dios y contener a las personas, porque esto es lo que Dios nos manda. Y hay de no cumplir las cosas que Dios nos manda cuando aceptamos el liderazgo. Esto no es juego, esto es algo muy serio. Versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El trabajo de un anciano, la obra involucra en un esfuerzo y desgaste físico, de energía y emocional. Ahora yo le voy a leer las funciones de un anciano, de un líder. Simpatizar con la gente, ¿sí? No por ser líder estar como enojados, sino ser amables. Aconsejar, reprender, amonestar, enseñar, discipular y advertir. Esto a veces, hermanos, nos puede ser ingrato para nosotros. Pero ¿sabe qué? El Señor padeció. Los mismos que estaban con Él le dieron vuelta a la cara, le dieron vuelta a la espalda. Pero en el llamado a liderar, en el llamado a llevar la grey adelante, seguramente sufriremos ingratitudes. Mire, esta fue la palabra que en el presbiterio del campo me hizo mi pastor Elio García. La primera palabra, esto es ingrato, pero no tiene precio, le puedo asegurar, el poder trabajar para Dios. 5. Acá se le va a referir a los jóvenes. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acá no solamente habla de jóvenes de edad, sino puede ser jóvenes también en la fe, personas jóvenes en la fe, donde se tienen que sujetar a estos ancianos. Hermanos, si yo no me sujeto a mi pastor, difícilmente mi discípulo se va a sujetar a mí. Si usted como líder no se sujeta a su pastor, difícilmente las personas que Dios le dio para ministrar se van a sujetar. Es algo espiritual. Ahora dice, ¿por qué se deben sujetar? Porque un anciano tiene madurez en la palabra de Dios y tiene experiencia por lo que ya vivió, por lo que ya pasó. Entonces es necesario que el joven o el nuevo en la fe escuche, haga caso y camina según lo que su anciano, su pastor, su líder le dice. Pero tenemos que saber qué clase de anciano, qué clase de líder está hablándome. Estamos hablando de una persona madura, una persona en Cristo, una persona que vive la palabra de Dios. No que, como dije el otro día, fluctúa. Hoy está bien, mañana está mal. Entonces, ¿qué clase de discípulo puedo tener? ¿Sí? Muy bien, vamos al versículo 5. Dice que Dios resiste, ¿no? Ahí mismo, a los soberbios y da gracia a los humildes. En Proverbio, capítulo 3, déjenme ver, 34, seguramente que cuando Pedro hablaba de esto, se habrá acordado de este proverbio.
Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Acuérdese de esto, mi hermano. Cuando usted se humilla ante Dios, Dios siempre le va a exaltar. Pero cuando usted se quiere exaltar entre los hombres, Dios lo va a humillar. Para pensar de qué forma yo me tengo que dirigir a la gente, o un líder, un anciano, tiene que tener humildad, y no solamente con los otros, sino para con Dios. Y la palabra sería buena decir, hay momentos no lo sé, otros momentos lo siento, cosa que a veces algunos líderes se apoyan en como que la saben toda, y que inclusive a veces dicen mal las cosas, en vez de decir, mirá, no lo sé, dame tiempo, buscaré en la palabra de Dios. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y esto es lo que yo le decía antes, ¿no? Ser humilde para con Dios y para con todos. Porque Dios nos va a exaltar cuando sea el tiempo que Él lo vea, lo declare. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué bueno que nosotros podemos tener dónde echar las ansiedades. El mundo no tiene dónde. Pero nosotros sí, porque Él dice, deja que las ansiedades, que la angustia la pueda llevar yo. Le quiero decir algo. La ansiedad es innecesaria. No hay necesidad de llevarla. Porque Él está dispuesto a llevarla por nosotros. Es inútil angustiarse. Nunca la angustia solucionó ningún problema. Jamás. Ahora, ¿que podemos estar angustiados? Seguro que sí. Hay momentos difíciles, lo estamos viviendo, cada uno de nosotros con un problema diferente. Pero qué bueno que Dios nos dice, vengan a mí. En Isaías, en la palabra de Dios, ahí en Lucas. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y a veces nosotros nos vamos al Señor y llevamos esa angustia a cuesta con nosotros. Y pensamos que los demás no lo notan, no lo ven, porque somos líderes, porque somos pastores. Quiero decirle que todos se dan cuenta, menos yo. ¿Y sabe de qué se dan cuenta? Que no recurro al Señor para dejar mi angustia y mi problema en Él y poder descansar. Porque los pastores, los líderes, los ancianos, también viven con aflicciones. Versículo 8. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Alrededor. ¿Vio cuando le dijo ahí en Job 1:7 que el Señor le dice, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra, le dijo. Anda dando vuelta buscando a quien puede lastimar. Pero sobre todo dice la palabra, sed sobrios. El adversario no es una persona. El adversario que nosotros tenemos, esto es una guerra espiritual. ¿Qué dice Efesios? No es lucha contra, carne ni sangre, con ningún ser humano, sino que el adversario anda buscando corazones de hombres impíos para poder tomar y hacerse corpóreos en ellos. Pero nosotros no vamos a estar contra ellos, sino contra el espíritu que está con ellos. A veces nosotros dejamos de lado a algunas personas porque están en contra de las cosas que nosotros decimos. En vez de decir, bueno, lo que sé que esta persona está influenciada por el demonio, por Satanás, yo debo orar para que lo suelte. Esto es un líder, esto es un anciano, y no dejar de lado, sino poder batallar en oración para que Satanás inmundo largue y suelte a esa persona. Y yo puse algunas
característica: es astuto, tentador, adversario, engañador, homicida. ¿Y cuál es su propósito? Robar, contaminar, sugerir. Habla de atrás, sugiriendo. No, no es así, la Biblia no es la verdad. Devorar. Pero para el creyente el diablo es un enemigo que ya está derrotado. Para el creyente. Porque entendió la cruz de lo que yo le hablaba al principio. Y resulta que entiende que en la cruz, en esa cruz donde el Señor padeció, también ganó la batalla. Él murió, pero resucitó. ¿Sí? Y esa batalla es ganada. Entonces nosotros no tenemos que tener ningún tipo de miedo. Únicamente que yo le deje una puerta al enemigo abierta para que pueda entrar. Y mire que podemos dejar muchas puertas. La mentira es una de ellas. Que usted dice, bueno, pero por la mentira, Satanás hace un banquete con usted y conmigo. No, pero es una mentira piadosa. No hay mentira piadosa, hay mentira. Es un pecado pequeño. No hay pecado pequeño, hay pecado. Esto se lo digo porque le estoy hablando a los líderes y le estoy hablando a la iglesia de Jesucristo. Porque seguramente usted como iglesia, como persona, como miembro de una congregación, va a ir creciendo y quizás un día lo puedan nombrar como líder de una congregación. Y usted esto lo tiene que saber. No es cuestión de levantar la mano, sí acepto, porque después esa mano con el tiempo se va bajando y lo que aceptó, lo que escribió, lo borró. Y esto no es así. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio es vida o muerte. Y nosotros estamos para llevar vida. Capítulo 9. Al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistid. Yo a Satanás no le voy a hacer la pelea, por más que sea cristiano, por más que sepa que ya el Señor nos hizo victoriosos. Yo debo resistir. ¿De qué forma? Orando, sometiéndome a Dios. Entonces puedo resistir a Satanás. Pero sometiéndome a Dios, ¿Y qué es someterse a Dios? Hacer su voluntad. Entonces Él no tendrá nada contra mí. Yo no voy a pelear contra Satanás. Porque entiendo que la batalla ya fue ganada. Lo que tengo que hacer es resistir. ¿Por intermedio de qué? De mi fe, ¿quién? En Jesucristo. Y yo ponía acá, Cristo es nuestro David, ¿sí? Que derrotó al gigante. ¿Y con qué? Con fe. Y yo puse, revistamos con su poder y resistiéndole con su fe. El versículo 10 dice más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis pasado un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y puse la verdadera victoria en la persecución, es ver a Dios en cada escena de nuestra vida, en cada problema, poder ver a Dios, en cada circunstancia, poder ver a Dios. Y obrando en las maravillas y en los propósitos que tiene con nosotros. Para ir terminando, quería concluir con Hebreos, ahí nomás. Hebreos, capítulo 13. Y vamos terminando ya. Vamos a leer del versículo 15 al 17. Y esto quiero que se lo grabe en su corazón. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no olvides, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Escuche, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho.
El líder, el pastor, el anciano, el diácono de la iglesia tiene que rendir cuenta por las cosas que hace. Qué bueno que yo pueda ir a Dios y decirle, ¿viste a mi hermano o a mi hermana? ¿Viste a este líder cómo trabaja? Señor, guárdalo. Pero no ir al Señor quejándome de que no está llevando bien su célula, de que ya no tiene interés en la palabra, de que cuando nos tenemos que reunir, hoy en Zoom, no los veo. ¿De qué forma voy a Dios por ese líder, por ese anciano? Mi hermano, que esto nos pueda servir para recapacitar. Dios nos ha dejado un legado, apacentar su grey, no la suya. Dios está buscando hombres y mujeres que se esfuercen, comprometidos para la obra. Quizás sea usted. ¿Usted toma la decisión de servir a Dios dejando un montón de cosas de lado para servirle? ¿Dejándose usted de lado para servir a Dios en su enfermedad a pesar de las cosas que le esté pasando? Bueno, eso es un anciano, una persona madura que toma experiencia en las cosas de Dios, habiendo pasado varias pruebas. Mi hermano, que esta palabra haya sido de edificación para su vida, que usted pueda entenderla, desgustarla y poder tomar y hacer un pacto con el Señor de servirle. Pero no un pacto de palabras, sino un pacto de corazón, donde usted se sienta con responsabilidad de lo que Dios le ha mandado. Acuérdese, Dios está buscando hombres y mujeres esforzadas y valientes para llevar la grey de Él adelante. Yo quiero invitarlo a orar para estar terminando. Señor, si en algo te hemos fallado, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que nos capacites con sabiduría, discernimiento, que nos puedas ungir para llevar tu grey adelante. Señor, a veces estamos cansados, a veces estamos agotados de tantas cosas que nos suceden en la sociedad, en nuestra vida, en nuestro físico, Señor, enfermedades que a veces nos quieren debilitar, nos quieren angustiar. Pero qué bueno, Señor, que tú dijiste que llevemos toda angustia a ti y podamos ir adelante, Señor. En esta noche queremos dejar todo aquello que no nos hace bien, aquellas angustias, dolores, aquellas amarguras, Señor, fracasos delante de tu presencia, para que tú la tomes, Señor, y nosotros poder tener la visión de seguir adelante. Señor, te doy gracias, te damos gracias por habernos escogido y elegido para tener la responsabilidad y el compromiso, Señor, de llevar adelante y apacentando tu grey. Gracias yo te doy, gracias te damos, Señor, por este privilegio de poder predicar el Evangelio de salvación a aquellos que no te conocen y poder corregir a aquellos que están conociéndote, pero están débiles en la fe. Que esta palabra, Señor, esté entrando en el corazón y en la mente de cada persona, de cada hermano, de cada amigo que está escuchando y mirando este video. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, Dios les bendiga. Nos estaremos viendo, si Dios lo permite, el domingo que viene. Le mando un abrazo de mi corazón.